Oh, más bien, disculpen más bien por este pequeño percance que ha habido. Y ahora sí ya no se me va a cortar. Listo, te decía que tenemos de ejemplo que lo que es una política, que una organización es como si fuera un barco, ¿de acuerdo? Entonces este barco lo vamos a denominar, de cualquier empresa, en este caso vamos a usar el nombre de ITEC. Este barco lo vamos a usar para transportar personas y mercancía hasta cierto destino, que viene a ser nuestra intención o propósito. Entonces, para poder cumplir con esta intención y propósito, necesitamos de una alta dirección en colaboración con los procesos, los cuales van a establecer la dirección o la ruta de lo que queremos alcanzar. No lo puede hacer solo. La alta dirección, a pesar de ser el máximo responsable, necesita el apoyo de sus áreas, de sus procesos, para poder cumplir con su objetivo, con su intención o su propósito, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí había llegado antes de que me falle el audio. Ahora lo que sigue, para que puedas entenderme bien. Esta alta dirección, en este caso tú, recuerda que tú eres el capitán, alta dirección, lo que lo que requerimos es que en base a su experiencia, esta persona que sabes que en determinada parte del trayecto puedes encontrar tormentas, ¿de acuerdo? Y obviamente necesitamos evitar estas tormentas. Aparte, también sabemos que en cierto punto podemos encontrar piratas y obviamente tenemos que evitarlos, no queremos que nos vayamos a cruzar con ellos. Además, tenemos que considerar que nuestros recursos son limitados. Por lo tanto, si me demoro mucho en el viaje, puede ser de que mi tripulación pase hambre, que mi tripulación no tenga los suministros necesarios, alguien se me puede enfermar, entonces tenemos que asegurarnos que el viaje no sea tan largo como para poder incurrir en este tipo de fallos, ¿de acuerdo? Todos y cada uno de estos puntos que estamos hablando vienen a llamarse contexto, el contexto de nuestro barco, el contexto de nuestro viaje, ¿de acuerdo? Aparte hay que considerar lo siguiente, que el capitán tiene que cumplir con cierto plazo, ¿de acuerdo? La gente se supone que tiene que llegar a su destino en determinado momento, o sea, ellos ya lo tienen previsto. Se supone que cuando adquirieron su pasaje, les dijeron el viaje dura tantos días, vas a llegar a tal hora, en desembarque, y tenemos que cumplir con ese plazo porque estas personas pueden tener actividades planeadas o incluso la mercancía puede vencerse, puede tener caducidad, ¿de acuerdo? Entonces hay que cumplir el plazo. Aparte, este capitán sabe que su tripulación tiene que estar sana. No se le puede morir nadie de camino, no se le puede caer nadie por el barco, ¿de acuerdo? La misma cantidad de gente que está saliendo tiene que llegar a su destino bien. Entonces tiene que procurar la seguridad y salud de todo su personal. Nota cómo se va relacionando los términos, ¿bien? Y también, obviamente, tiene que asegurarse de que toda su mercancía esté en buenas condiciones, pues no esté incompletas, no le vaya a afectar nada. Todos y cada uno de estos puntos vienen a ser los objetivos de mi capitán o de mi barco, mejor dicho, en general, los objetivos que han planteado para este viaje. Perfecto, ya más o menos va tomando forma. Ahora hay que considerar unos puntos adicionales. ¿Cuáles serían estos? Que por un tema normativo, el capitán necesita que su barco tenga una bandera izada en todo momento, pide la normativa también le pide que mantenga cierta cuota de nacionalidad, necesita que su tripulación sea de diferentes nacionalidades, o de repente le pide cierta cuota de género, como está un poquito de moda esto de que el tema de la equidad de género y todo lo demás, quizá la normativa a él le aplique que tenga que tener también cierta cuota, entonces la va a cumplir porque es cumplimiento de la ley. Y también indica la normativa que cada cierto punto va a tener alguna inspección, de repente va a tener una auditoría quizás, donde van a verificar los antecedentes de la tripulación, de las personas, no voy a ser que por ahí esté transportando algún requisitoriado, ¿no? Entonces alguna persona que tenga antecedentes de repente que esté impedida de salir, entonces lo van a detectar, o que la mercancía sea realmente legal, no haya contrabando, no haya estupefacientes o sustancias ilegales, ¿de acuerdo? Entonces estos puntos los vamos a llamar como requisitos legales. Además, considera que dentro del viaje, este barquito necesita cierto mantenimiento, ¿de acuerdo? Necesita cada cierto tiempo darle su mantenimiento, darle su buen ajuste, para que obviamente no se le quede medio viaje, no se le quede botado por ahí. Entonces, a eso le vamos a llamar la mejora continua. ¿Para qué hemos identificado todos y cada uno de estos puntos? Porque a través de esta identificación del contexto, de los objetivos, de los requisitos legales y de la mejora continua, nosotros vamos a establecer ¿qué cosa? La ruta óptima, la dirección correcta que debe tomar mi barco para que podamos alcanzar nuestra intención y propósito tomando de referencia todos los puntos que acabamos de revisar y otros más que pudieran presentarse. ¿Para qué me sirve todo esto relacionado con la política? Fíjate aquí.
Entonces, previo a salir el viaje, capitán, tú como capitán, te paras frente a tu tripulación y le dices lo siguiente. En el SSIT brindamos servicio de transporte marítimo de personas y mercancías en el norte del país. Contamos con una tripulación con experiencia de conducta íntegra, con valores, capacitada, entrenada para brindar un servicio de calidad, satisfaciendo la necesidad del cliente. Estamos comprometidos a cumplir con los plazos establecidos, garantizar la salud y seguridad de todos, asegurar el bienestar de la mercancía, cumpliendo con los requisitos legales y enfocados al mejoramiento continuo. Esto, como está así, es una política. Tal cual. Te aseguro que esta política cumpliría algunas auditorías, quizá con algunos ajustes, pero estaría cumpliendo las auditorías que se le pudieran presentar. Y es que una política viene a tomar prácticamente las metas estratégicas y las necesidades y expectativas de los grupos de interés, o sea, tus metas vienen a ser prácticamente lo que se plantean, lo que se quiere lograr, la misión, visión, los valores, y los grupos de interés vienen a ser todos aquellos que tienen un interés genuino en los resultados de la empresa, trabajadores, Estado, clientes, sociedad en general, eh, y así planteamos lo que la empresa desea lograr y hace para alcanzarlo. Eso es a nivel del sistema de gestión, obviamente. Entonces, la política viene a ser prácticamente expresar qué es lo que la empresa desea lograr y cómo lo va a lograr. A partir de esta política, yo voy a establecer mi marco para poder los objetivos del sistema de gestión. Bien, en cortas palabras, para que me entiendas mucho mejor, la política es un documento, porque tiene que estar documentado, no lo olvides, que enuncia la línea de acción hacia dónde se va a dirigir la empresa. En la política tú vas a establecer el compromiso que tiene la empresa con su respectivo sistema de gestión. Es una definición que te puede servir para cualquier sistema de gestión, ya sea para calidad, para seguridad, medio ambiente, seguridad de información, antisoborno, etcétera. Cualquiera te sirve esta definición, ¿de acuerdo? Claro, todos y cada uno tendrán distintos objetivos o compromisos que quieran alcanzar. Entonces, por ejemplo, la política de calidad lo que busca es la satisfacción del cliente. En el tema de seguridad, para fines de cumplimiento de la ley o de la ISO 45001, cualquiera de las dos, la política te indica que implica un compromiso de proteger al trabajador, de evitar los accidentes. Medio ambiente, por ejemplo, reducir el impacto negativo de las actividades, de antisoborno, evitar casos de soborno. Entonces, la política varía mucho. Básicamente lo que me indica es a dónde se quiere dirigir esto obviamente basados en sistemas de gestión, ¿no? Porque puede haber también política salarial, política de equidad de género, etcétera, etcétera. Puede haber diferentes tipos de políticas, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto es para fines de sistema de gestión. Ahora que ya más o menos entiendes cómo es la política, ojalá que me hayas entendido y discúlpame por el internet de verdad, te voy a pasar a explicar qué requisitos debe tener esta política según lo que me indica la ley de seguridad, la ley 29783. Porque está bien, la política puede tener un compromiso y tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo mi empresita, digamos, ¿no? Soy mi empresa Seguritos SA y bueno, yo quiero poner mi política, entonces, política de Seguritos es, estoy comprometido con la prevención de los accidentes y el cuidado de mis trabajadores. Punto. Política, así tal cual. Difundido, aprobado, ya está, pero realmente esta política cumplirá con lo que me pide la normativa y ahí es que tenemos que chequear qué es lo que me pide. Entonces, la ley de seguridad me indica en el artículo 22 que el empleador, en consulta con los trabajadores o sus representantes, expone por escrito la política. ¿De acuerdo? Entonces, la política no únicamente corresponde a que el gerente o el área de seguridad le elabora, sella, la firma y ya está, y cumplí con eso. No, la política tiene que haber sido validada también por los trabajadores y es necesario difundírsela a ellos. Es muy importante que ellos sepan cuál es su política, ¿de acuerdo? Sobre todo que la apruebe el comité de seguridad o el supervisor de seguridad electo. Es muy importante esta parte para darle validez a esa política. Entonces, la política aparte tiene que ser específica para la organización y apropiada al tamaño y naturaleza de sus actividades. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que me refiero es que la política debe expresar a qué se dedica la organización. Oye, yo soy la empresa Mangos S.A. y mi política es esta. Espérate, ¿a qué se dedica Mangos S.A.? Se dedicas a frutas, a hacer jugos, mangos de cuchillo de cocina, no sé, ¿a qué te dedicas realmente con tu empresa? Entonces, a eso se refiere a que nosotros tenemos que expresar en la política cuáles son las actividades que realiza. Mangos S.A. es una empresa que se dedica a la comercialización o producción de productos tal, etcétera.
Entonces, así yo entiendo el contexto de a dónde va enfocado mi política, porque recuerda que en la política yo voy a marcar mis objetivos y para eso necesito tener conciencia o tener conocimiento de mi propia actividad. Esto también evita que, por ejemplo, lo que se suele hacer, no ocurre, ¿no? Voy a internet, a Google y pongo política SST, copio, pego y ya está, cumplido. Pero no sabemos si la política que estoy sacando, por ejemplo, yo soy una empresa que se dedica a comercializar, nada más, yo comercializo, se me ocurre ropa, comercializo ropa, y esta política de seguridad es de una empresa que hace, se me ocurre, que realiza actividades en obra, que es el sector de construcción. No es apropiada porque nuestros rubros son distintos, ¿de acuerdo? Género fácil, pues voy a Google y pongo política SCP, empresa, tienda de ropa o comercial. Ripley, pongo ST, Ripley. Y ya pues ahí lo copio, ¿no? Y depende porque la empresa de donde estás copiando será exactamente igual a la tuya, tendrá la misma cantidad de personal, tendrá el mismo tipo de modalidad de ventas, tendrá los mismos artículos de venta, estará en la misma localidad. Entonces, depende de muchos factores. Es por eso que es recomendable que tu política sea específica para tu propia empresa. Se puede tomar de referencia para que te guíes, para que lo revises, para que actualices en base a esa política, pero no te recomiendo que la copies igual. De preferencia te sugiero que la adaptes a lo que realmente tienes, ¿de acuerdo? Tiene que ser específica, ¿bien? Listo. Eso se le llama benchmarking, se le llama. Cuando tú tomas algo y lo vas adaptando, lo usas de guía, nada más, ¿bien? Esto va a aplicar igual para los objetivos, ojo. La política tiene que ser concisa, clara. No hagas una política de 10, 15 hojas. Manual de política, le llaman, manual de política. Muy bien elaborada. Algo breve, nada más, algo corto. Una hoja, quizás. Ahí creo que te he pasado un modelo para que puedas revisarlo. Si no lo has pasado, avisa a la señorita Valeria para que se comunique conmigo y te lo vuelvan a enviar. Eh, Tiene que tener una fecha, porque hay que saber cuándo ha sido aprobada esta política. Viene auditoría y me indica, oye, muéstrame la política de seguridad. Y acá está. Esto dice 2019 y estamos 2022. No, sí, sino que no hemos hecho ningún cambio a la fecha, pero no, pero esto lo voy a observar porque de acá hay 3 años que no lo han revisado. No, sí lo hemos revisado. Si lo revisaste, ¿por qué no le cambias la fecha? ¿De acuerdo? Entonces, cada cierto tiempo, de preferencia un año, hay que ir revisando nuevamente la política. Quizá no vaya a cambiar nada, puede ser, pero de todas maneras actualiza la fecha. Al menos dale la conformidad de que lo han vuelto a revisar, que no hay cambios, pero lo han revisado y que está conforme la política. Aparte, esta política tiene que estar firmada por el empleador, tiene que acreditarse su firma dentro de la política. Y esta firma va tanto en el documento original como también va a ir en donde lo vayas a publicar. Una vez en auditoría de ley, nos dijeron, ¿no? ¿Cómo difunden la política? Y dijeron, bueno, mira, ¿sabes qué? Acá tenemos unos carteles grandes donde hemos puesto nuestra política. Una política integrada, ahí está lo de seguridad, cumple con la ley, ¿eh? Entonces, el auditor lo revisó, por ahí hizo alguna acotación, y dijo, esta política le falta firma. No, sí, pero mire, acá está la firma en el documento original. Sí, ahí, pero acá donde lo estás difundiendo no hay la firma, y eso es observable. Entonces, para que te des cuenta que donde lo vayas a difundir tiene que acreditarse la firma, para que le dé validez a esa política. Te recomiendo que sea clara porque principalmente cuando vayan a auditar o te vayas a tener algún tipo de inspección, le van a preguntar a la persona por su política. ¿De acuerdo? Con esto no te digo que la persona se lo sepa de memoria, no esté chocando cuál es mi política, sino que lo que me refiero es que las personas deberían al menos saber que existe la política, cuáles son los compromisos, quizás explicarlo con sus propias palabras, lo cual está bien, o al menos a difundirle de alguna manera que lo tenga cerca y si le preguntan te diga, se me ocurre, nosotros difundimos unos carnet cerca del photocheck o junto al photocheck. Entonces cuando van a auditoría le preguntan, oye, ¿tu política? Y dice, política, sí, acá está. Sacan su photocheck y dice, mira, aquí mi política dice esto, esto, esto. En general, ¿no es observable que lo lea? No, porque, o sea, bueno, podría ser observable, sí, por ejemplo, va, lo lee, el auditor lo mira, nada más lo escucha, ya, muy bien. Y luego le preguntan, ya, y con tus propias palabras, ¿a qué se refiere? Y si no sabe contestarle eso, ya, ahí sí tenemos un problema porque no la entendió. Que la vaya a leer durante la auditoría no hay ningún problema, o sea, no es que tenga que sabérselo de memoria, lo importante es que él la interiorice, la entienda y para que la pueda poner en práctica. Y eso es lo que le van a preguntar. O una pregunta muy común en auditoría, bueno, no necesariamente es de la ley, pero sí en sistemas de gestión, es ¿cómo contribuyes desde tu puesto de trabajo a cumplir esta política?
Y es una pregunta no tan difícil, pero muchos se nerviosean y no saben contestarla. Entonces, ten mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Bien, tiene que ser difundida y tiene que estar de fácil acceso a todas las personas en el lugar de trabajo. La puedes difundir, como te digo, a través de afiches, carnecitos cerca al photocheck. Lo puedes hacer, no sé, principalmente se hace con capacitación. O sea, haces una pequeña capacitación o un círculo de seguridad, algo breve, 30 minutos de repente, donde le vas exponiendo la política y haces que firmen lista de asistencia. No te recomiendo que en ese tipo de charla que hagas, te la pases leyendo la política porque no tendría sentido. Lo que te recomiendo mucho que hagas, porque es algo que yo suelo hacer cuando difundo política, es, tomo la política, agarro, desgloso los párrafos o los compromisos y les digo, bueno, mira, aquí la política dice este compromiso. ¿A qué se refiere? Y explico a qué se refiere el compromiso. Doy ejemplos sobre ese compromiso. Nos dice que tenemos que prevenir los accidentes. Ok, entonces recuerden todos que tenemos que asegurar los accidentes. No les vaya a pasar, hace unos años pasó tal caso en tal empresa y puede ocurrir tal consecuencia. Entonces, para que ellos lo puedan entender, sobre todo que ellos se entiendan. Como te digo, no es cuestión de que la sepan de memoria, es que la puedan entender y la puedan aplicar, ¿de acuerdo? Aparte, tiene que ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de los grupos de interés externo según corresponde. Ten muy en cuenta que esta política de seguridad no es que sea un documento privado, ¿de acuerdo? O sea, esta política la puedes difundir a todo tu personal sin ningún problema, a tus proveedores, a tus clientes, a tus visitantes, etcétera. No hay restricción con esta política, no es que sea mío de mí y no le muestro a nadie, no, o sea, esto se puede compartir con los demás. De hecho, sería mejor, porque aseguramos que todos tengan conocimiento de nuestras propias metas en seguridad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué requisitos también indica que debe tener la política de seguridad? Según el artículo 23 de la Ley de Seguridad, me dice, aparte de todo lo que te he dicho, que la política tiene que incluir como mínimo los siguientes principios y objetivos fundamentales que te van a revisar. O sea, ya aparte de todo lo que te he explicado sobre la política, cuando lean la política, te van a revisar que tengas como mínimo, o sea, puedes tener más, pero como mínimo, los siguientes compromisos. Debe existir en la política un compromiso de protección de la seguridad y salud mediante la prevención, cumplimiento de requisitos legales, programas voluntarios, negociación colectiva, otros requisitos que suscriban voluntariamente, garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente. En una auditoría también nos pasó, en esta misma auditoría nos pasó que nos revisaron la política, a ver, compromiso de prevención de accidentes, ya, compromiso de cumplir el legal, ya, compromiso de participación activa, observado. No, pero ¿por qué ahí dice, no? Compromiso de participar activamente en seguridad. Sí, pero la ley dice compromiso de consulta y participación activa. Ustedes acá garantizan la participación activa, pero no la consulta. No, pero es una palabra. No, la ley es clara, auditoría observada. Y lo puso como observación. Entonces tengan mucho cuidado en la inclusión de estos principios que reflejen exactamente como lo indica la norma, para que no tengan ese tipo de inconvenientes. También te piden un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de seguridad y un compromiso de que el sistema va a ser compatible o está integrado a otros sistemas de gestión. ¿De acuerdo? Entonces estos son los principios que me indica la ley de seguridad en el artículo 23. Aparte te he traído aquí, a manera de disculpa, los requisitos que te indica la política de seguridad según la norma ISO 45001. ¿Qué me dice la ISO 45001? Es muy parecido en realidad. En su cláusula 5.2 nos dice que la empresa tiene que establecer, implementar y mantener una política que incluye el compromiso de proporcionar condiciones seguras, la prevención de accidentes en general, que tiene que ser apropiada al contexto, al propósito de la organización, que tiene que establecer un marco de referencia para establecer objetivos. Luego te voy a mostrar que prácticamente todas las políticas hacen eso. Que tiene que haber un compromiso para cumplir los requisitos legales u otros compromisos. Un compromiso para eliminar peligros y reducir riesgos de seguridad. Un compromiso de mejora continua con el sistema de gestión de seguridad. Y el compromiso de la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes en seguridad. Como puedes ver, no es muy distinto esta política con la que me pide la ley. Entonces, implementa bien la que te indica de referencia a la ley de seguridad y ya prácticamente estarías cumpliendo los requisitos de ISO 45001. Si eres de otro país, te recomiendo que pues revises tu propia normativa para que verifiques si de repente hay algún compromiso que sea distinto. Igual, muy diferente que lo que me indica la ISO 45001, no creo que sea, porque como te digo, esta norma es muy general. Entonces, se adapta bastante a los requisitos de otras naciones, ¿de acuerdo? Bien.
Entonces ahora vamos a revisar algunos ejemplos de política y tú me vas a indicar si esta política cumple o no cumple con los criterios que te he explicado según la ley de seguridad. No la hizo, aunque estaré cumpliendo ambas, pero según la ley de seguridad, si me vas a decir si esta política cumple o no cumple. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Bueno, esta política está muy cortita, vamos a ver qué dice. Somos Servicios Antonio, nuestros trabajadores estarán seguros, no habrá accidentes, cumplimos con la ley 29783 y a brindar capacitaciones preventivas en seguridad. Pregunto, ¿esta política cumple o no cumple? A ver, por el chat, por audio, como gusten. ¿Cumple o no cumple? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cumple o no cumple esta política? Ok, falta especificar a qué se dedica. Muy bien. Senia, no. Ok. Sí, es cierto. ¿Alguien más? No cumple, no, muy bien. ¿Qué le estaría faltando a esta política? Lo puedes ir dejando por el chat o para que veas si realmente coincide o no, ¿de acuerdo? A esta política le falta, le falta todo, ingeniero, casi todo, es cierto. En primer lugar, como decía ahí mi compañera, no es específica para la organización. Eres servicio, Antonio, está bien, pero ¿a qué te dedicas, Antonio? ¿Qué haces? No me dices aquí, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tipo de actividad realizas? No hay, no es específica, no es apropiada para el contexto de la organización, ni siquiera me da un contexto. Bien, no está fechada ni firmada. Yo no sé cuándo Antonio aprobó su política. Bueno, Servicios Antonio aprobó su política. No hay ninguna firma. No sé si realmente su política o un X en la empresa agarró, tipeó algo en un Word y me lo presentó en auditoría porque no tenía nada más. Esto todavía lo puedo sustentar cuando yo le voy a preguntar, muéstrame difusión de tu política y de plano no lo va a tener. Entonces, no está fechada y no tiene firma. Ok. No es clara respecto a la prevención, ¿de acuerdo? O sea, simplemente me dice que no va a haber accidentes. Ya, pero, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo lo vas a garantizar que no lo va a haber? ¿De acuerdo? Entonces, no está muy clara en esa parte. Te dice que hay un requisito de cumplimiento con la ley, lo cual está muy bien, pero únicamente te dice con la ley, no te dice compromiso con otros requisitos. Entonces, aquí también estaría faltando. No garantiza la consulta y participación activa. Por ningún lado vemos que esté garantizando que la consulta y participación activa de los trabajadores. No hay el compromiso con la mejora continua, no hay compatibilidad con otros sistemas de gestión. A esta política no pasa, no cumple, le faltan muchas cosas, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta otra política, vamos a ver si esta política ahora sí cumple. Ajá, acá tenemos más textito. Muy bien, vamos a ver qué dice. AIB SRL es una empresa dedicada al mantenimiento de oficinas y ambientes mediante uso de dispositivos de elevación y trabajo a altura. Vamos bien. Teniendo como objetivo fundamental garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable a nuestros trabajadores, nos comprometemos a cumplir todos los requisitos aplicables en nuestro sector, programas de seguridad, negociación colectiva, otros a los que suprimimos voluntariamente. Bueno, asegurar la consulta y participación activa de nuestros trabajadores, ok, y sus representantes. Ah, muy bien. Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la prevención de accidentes, enfermedades, producto de las actividades, ok. Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión y asegurar la compatibilidad con otros sistemas que la empresa implemente. Esta política será difundida, estará disponible a todos los trabajadores, etc. Lima, 15 de marzo de 2023. Bueno, ahora te pregunto, ¿esta política estará cumpliendo o no con los requisitos de la ley? Bien, muy bien. Falta firmas, correcto. Entonces, para que esta política cumpla, faltaría la firma, como bien indica, ¿no? Indicar el cargo de la persona que lo está aprobando, que en este caso vendría a ser el gerente general, y con eso ya estaría cumpliendo esta política. Ingeniero, pregunta, ¿la firma del presidente del comité también tiene que ir en la política? La ley no te lo pide, si lo quiere hacer, no hay ningún problema, pero no es que sea un requisito obligatorio, ¿de acuerdo? O sea, lo puedes agregar igual, pero principalmente la evidencia de que esta política ha sido trabajada con los representantes de los trabajadores es cuando pasa en reunión y en el acta acreditan de que la política ha sido observada. Cada vez que algún requisito de la norma te dice que tal documento tiene que ser aprobado por el comité, principalmente te van a pedir evidencia no únicamente de la firma o estampada la firma ahí en el documento, también te lo van a pedir que lo valides con las actas de reunión. Esto se aprobó en junio, ok, acta de reunión de junio del comité, donde te digan que revisaron este documento y allí está indicado la aprobación, ¿de acuerdo? Esa es la manera de hacerlo. Bien,
Listo, entonces hasta aquí yo estoy cerrando política. Vamos a pasar a hablar ahora de los objetivos de seguridad. Los objetivos van de la mano con esta política. Entonces, recordemos que entre la parte planificativa necesitamos establecer los objetivos para que yo pueda determinar qué acciones voy a tomar. La política es mi ideal, mi compromiso, lo que yo quiero alcanzar. Perfecto. A partir de esta política vamos a establecer ciertos objetivos para que con estos objetivos yo ya pueda encaminar mis acciones. Yo diga, bien, tengo este objetivo para cumplir mi política, voy a hacer esto a través de esto, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, cuando yo establezco objetivos, puedo evaluar el desempeño de mi sistema de gestión. Entonces, con esa evaluación de desempeño de mi sistema de gestión, yo puedo determinar qué más necesito implementarle, cómo voy a hacer la mejora continua de mi sistema de gestión. Entonces, para eso establezco yo los objetivos, ¿no? Recuerda, ten muy en cuenta, que lo que no puedes medir, no lo puedes gestionar, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante para eso el establecimiento de objetivos, tanto para encaminar tus acciones como para poder medir el desempeño de esas acciones. ¿Bien? Listo. Entonces, según la Ley de Seguridad y su reglamento, en el artículo 39, nos indica que los objetivos se deben centrar en el logro de resultados específicos, realistas y posibles de aplicar por la empresa, ¿de acuerdo? Después me lo mezclo un poco con gestión de riesgos, indicándome todas las medidas que requiere la gestión de riesgos. Esto no aplica tanto para objetivos, pero igual te lo estoy dejando. Más específico, el artículo 81 del reglamento de la ley nos dice que los objetivos tienen que ser medibles, ¿de acuerdo? Específicos para la organización, igual que la política. No sería del todo válido que tú vayas y pongas objetivos de SST empresa tal. Ejemplo, copias y presentes. No sería válido. Tiene que ser apropiado para tu propia organización. Tiene que ser compatible con la ley y los reglamentos pertinentes, ¿de acuerdo? O sea, no puede ir en discordancia, como ocurre. Ingeniero, yo tengo de este objetivo que vamos a capacitar 3 veces al año. No hay la compatibilidad, porque la ley te dice que tienen que ser 4 mínimo. Entonces no estarías cumpliendo la ley. Ah, de acuerdo. Entonces tenemos que adaptar. Mis objetivos, si bien son propios, son míos, soy una empresa pequeñita, pero tengo que ir conforme a lo que me indica la ley. ¿De acuerdo? Tienen que estar focalizados en la mejora continua. No sería válido que tú me digas, oye, el año pasado mi objetivo era tener, se me ocurre, 5 incidentes peligrosos, y este año yo pronostico que voy a tener 10. No hay mejora continua. Como el año pasado tuve 5, quise tener 5, tuve menos de 5, y ahora quiero tener 10. No se ve, por ahí podría sustentar, pero no se vería del todo bien, ¿de acuerdo? Lo ideal sería enfocarse siempre a mejorar continuamente, ¿bien? Tienen que estar documentados y comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes de la organización. O sea, que estos objetivos no simplemente consisten en que tú digas, ¿tienen objetivos de seguridad? Sí, sí tengo, mi objetivo es este. Muéstrame, documentalo. ¿Dónde está? ¿Tienes un Excel, un Word, un sistema de repente? ¿Dónde está un sistema? Muéstrame, quiero verlo, necesito verlo. Entonces, necesitamos nosotros documentarlo y difundirlo también al personal. Por eso se recomienda mucho que cuando difundes política de seguridad, difundas también los objetivos. Se hace generalmente los dos a la vez. Difusión de política SST y objetivos de SST. Está en una sola lista. O sea, porque aquí los objetivos, ¿qué es lo que más vas a difundir? Bueno, esta es mi política, son mis compromisos. Los objetivos que vamos a aprender son estos. Cero accidentes, cumplir con el programa de capacitaciones, etc. Y básicamente eso es darlos a conocer. Cosa que cuando llegue auditoría, inspección, preguntan, ¿tienen objetivos en seguridad? Y el personal va a decir, sí hay. ¿Cuáles son? Y por ahí de repente lo que se acuerda le podrán decir, ¿de acuerdo? Pero necesitamos ese sustento, la lista de asistencia con el sustento. Y tienen que ser evaluados y actualizados periódicamente. Nosotros necesitamos que mi objetivo, no es que yo planteé uno allá en los años 2019, por ejemplo, y mantengo el mismo objetivo, pero realmente no sé cuánto he sacado, simplemente es un saludo a la bandera ese objetivo. No tiene validez así, tenemos que estarlo constantemente revisando, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, puedes plantear, por ejemplo, una metodología SMART. ¿Qué es esto? Es básicamente un modelo el cual te permite definir correctamente los objetivos. Aquí vamos a establecer 5 características a estos objetivos de manera que podamos plantearlos de la mejor forma, ¿no? Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes, aunque a algunos les gusta llamarlo realistas, discrepo un poquito con ese nombre, me parece mejor llamarlo relevante, pero si le quieres llamar realista, correctamente bien, siempre y cuando lo interpretes bien, y temporales, y temporales. Bien.
Entonces, vamos a ver cada una de esas características que deben tener los objetivos, ¿de acuerdo? En primer lugar, te digo que tienen que ser specific, en inglés, pero en English, específico. ¿A qué se refiere esto? Hay que plantear metas concretas, no generales, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Dónde es aplicable este objetivo? ¿Quién va a ser el responsable de asignar el cumplimiento de este objetivo? ¿De acuerdo? Eso también hay que plantear. Entonces, si bien nosotros podemos tener un objetivo general a nivel de toda la organización, por ejemplo, mi objetivo general, en base a mi política, es cero accidentes fatales, pero es un objetivo demasiado, ¿cómo decirlo?, amplio. Esto implica muchas cosas específicas. Entonces, yo puedo plantear un objetivo grande, general, y plantear pequeños objetivos, los cuales me van a llevar al cumplimiento completo de este objetivo general. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera de plantear. Estos objetivos también tienen que ser medibles, measurable. Esto quiere decir que podemos nosotros realizar el seguimiento de su desempeño, tanto en el corto como en el largo plazo. Sobre todo respondiendo a esta pregunta, ¿cuánto? Ingeniero, yo no quiero hacer un objetivo cuantitativo, yo quiero hacer uno cualificativo. Ok, hazlo. Pero yo te pregunto, ¿cómo lo vas a hacer? Se me ocurre. Nosotros vamos a medir el desempeño de las capacitaciones en seguridad. Bien. Las notas, yo no quiero que sean numéricas, yo lo voy a poner en 3 valores, malo, regular y bueno. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es malo? ¿Cuándo es regular? ¿Y cuándo es bueno? ¿En base a un criterio subjetivo o en base a algún valor? Ah, sí, mira, ya, acá le podemos poner un valor, pero el resultado va a salir eso. Ya, no hay problema. ¿Cómo yo sé si a nivel general la empresa está en bueno, regular o malo? Bueno, mira, este de acá ya vamos a dejarlo en nota. Este sacó 12, este sacó 14, este sacó 15, ya listo, lo que quieras. ¿Cuál es el promedio de todos? El promedio es 15. Y ese 15 es bueno, es malo, es regular, ¿qué es? Entonces nosotros tenemos que plantear una meta, una referencia, para en base a eso yo poder medir si estoy cumpliendo o no. Se me ocurre, mi meta es que todos tengan en promedio 16. ¿Ok? 16. Tengo notas de 17, de 20, 18, perfecto. Y los que estén por debajo no están dentro de mi objetivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito hacerles alguna retroalimentación para que realmente cumplan el patrón que yo estoy estableciendo, ¿de acuerdo? ¿Con qué indicador lo voy a medir? Es importante establecer eso. Parte, el objetivo tiene que ser achievable, o sea, alcanzable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser realista, que tengamos que poder, que podamos alcanzarlo. Para ello tenemos que obviamente analizar cómo está el estado de la organización. ¿Realmente lo podemos hacer? ¿Se puede lograr hacer? ¿Es razonable en base a la situación de la empresa? No ocurre, somos una empresa chiquitita que sí realiza algunas labores de alto riesgo. Entonces, yo quiero que este año tengamos un curso, congreso, seminario con un especialista de fuera que nos cobra 50.000 soles por capacitación. ¡Wow! 50.000 por capacitación. Sí, pero él es especialista y va a dar un curso que ya, pero ¿hay el dinero para hacerlo? ¿Hay el presupuesto para hacerlo? No, pero la empresa tiene que invertir en no sé cuánto. Sí, pero tiene que invertir en lo que es razonable realmente. O sea, ya, él puede ser muy bueno y todo. No hay otras opciones que se ajusten más a lo que realmente tenemos. Quizá el año pasado no hemos alcanzado ventas como para poder cubrir ese costo. Entonces necesitamos, obviamente, adaptar a la realidad de nuestros recursos, a lo que tengo realmente. Bien, hubo un tiempo, por ejemplo, que en la empresa donde trabajo teníamos que reemplazar las escaleras, o las cantidad de escaleras que teníamos, por unas que, bueno, comprar en realidad, bueno, reemplazar las que estaban viejas y a todas y cada una implementarlas un kit de ascenso y descenso. Eran muchas escaleras. Entonces, la meta era obviamente cambiarlas a todas. La pregunta era, ¿hay el recurso para hacerlo? Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a comprar mensualmente, pequeño lote, y poco a poco, cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses, se iba implementando el kit a cada sede. Sus escaleras a cada sede les iban cambiando el kit de ascenso y descenso. Poco a poco, de manera que podamos alcanzarlo. Si es que hay el recurso para eso, si es que se puede hacer. ¿Qué tanto nos falta para poder cumplirlo? ¿Cómo lo vamos a cumplir? Eso hay que establecerlo, hay que programar. Tienen que ser también relevant, o sea, relevantes. Tienen que estar en línea con mis objetivos generales y tienen que generar un efecto significativo. O sea, toma en cuenta que cada objetivo que nosotros planteemos tiene que llevar al cumplimiento general de la organización, ¿de acuerdo? ¿Por qué estoy planteando este objetivo? ¿Realmente aporta a mi meta global a nivel de empresa? ¿La persona que estoy asignando es correcta para cumplir este objetivo? ¿Se adapta a la realidad?
Entonces, eso también lo tenemos que considerar cuando planteemos objetivos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El objetivo tiene que ser temporal, time. Tenemos que determinar si estamos cumpliendo o no el objetivo. O sea, no es que simplemente, como te decía, planteo un objetivo y me olvido de él hasta el siguiente año. No, tengo que fijar una fecha límite. Oye, hemos planteado este objetivo en enero, a diciembre tengo que medirlo para ver cuánto alcancé. Ah, listo, bacán, es diciembre, diciembre. No, espérate, pero a pesar de que en diciembre vamos a ver, tenemos que cada cierto tiempo ver si realmente estamos o no dentro del objetivo. ¿Qué pasaría si de acá a 3 meses veo que me estoy desviando? O sea, tengo que yo plantearme si es que realmente le voy a dar cumplimientos objetivos. Se me ocurre. Somos una empresa que trabaja pues en actividades y yo recibo por parte de mi cliente inspecciones en seguridad, ¿de acuerdo? Evalúo cómo está realmente la realidad de la empresa y yo sé que el año pasado, el periodo anterior, hemos obtenido un total, unas 40 observaciones en seguridad a lo largo del año, con penalidades incluido con monte. Bien. Bueno, bien no, pero ya lo tenemos ahí planeado. Entonces, ahora la meta es decir, bueno, ¿sabes qué? Este año quiero cero. No, pero mire, ingeniero, de 40 a 0 es un paso muy grande. Ya, entonces cero no. Vamos a bajarle de 40, como usted el año pasado, obviamente necesitamos alcanzar menos. Vamos a dejarlo en 20. Ingeniero, no, mucho igual 20. Ya, de acuerdo, unos 15. Vamos a dejarlo 15 como meta. Bien. Entonces, a lo largo del año, a lo mucho yo debo tener 15, ¿de acuerdo? Acá en diciembre lo vamos a medir a ver cómo vamos. Listo, muy bien. O sea, los primeros meses, se me ocurre, estamos en mayo, ¿no? Y por ahí los gerentes se encuentran por ahí con el área de seguridad y conversan un rato. Oye, ¿cómo vamos, verdad, en penalidades? Ah, sí, Inge, creo que vamos en 12 ya. ¿Cómo? Estamos en mayo y vamos 12. Faltan 7 meses para que acabe el año y voy a decir 12 más. Ya disparamos el indicador. Reunión de emergencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay 12? Y ahí recién se ponen a revisar. Entonces, evitemos esas contingencias. Si bien mi indicador yo voy a medir su resultado final a fin de año, puedo hacer cada cierto tiempo el seguimiento de su cumplimiento, mensualmente, trimestralmente. ¿Para qué? Para yo poder detectar con tiempo qué problemas tengo, qué desviaciones estoy presentando y en base a eso poder establecer planes de acción o hacer acciones correctivas que me permitan a mí realmente cumplir mi objetivo o al menos acercarme lo más posible, reducir el impacto negativo que me puede ocasionar no cumplir con mi objetivo, ya sea cumplimiento de plazos, no conformidades, etcétera. Entonces, cada cierto tiempo hay que irle dando esta revisión constantemente. Ingeniero, ya eran 15 y alcancé 20 ya. Ya no cumplimos el objetivo, ya listo, cerramos, el objetivo no se cumplió. Saquemos un nuevo indicador para lo que resta del año para darle, para suplantar al menos, ¿no? Ya sabes que estamos mayo, ya cumplimos 20, entonces en lo que resta ya no requiero recibir 20 más, obviamente, ni tampoco las 15 que dije al inicio. Ahora lo mucho quiero recibir 8, 10, 5 nada más. Y hay que ponernos rígidos, ¿no? Si alguien no está cumpliendo, sancionaremos, suspenderemos, despediremos, capacitaremos, etcétera. Ahí veremos qué cosa es lo que tenemos que realizar, ¿de acuerdo? Entonces yo te he pasado también por favor, si es que no te lo han enviado para que te lo para que te lo puedan mandar, yo te he compartido un Excel con un modelo de cómo se podría plantear los objetivos en seguridad, ¿de acuerdo? Lo voy a compartir ahora para poder chequearlo nuevamente. ¿Qué es este? ¿De acuerdo? Es un cuadro de desempeño y objetivo de metas en seguridad. Entonces, como puedes ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo funciona esto? Aquí, en primer lugar, estoy planteando los compromisos de la política. Son los del ejemplo que habíamos visto en las diapositivas. Entonces, en base a esta política, yo saco un objetivo. Algunos son un poquito más detallistas y por cada compromiso le saco un objetivo. Si gustas hacerlo, normal. Si no, a manera general, o si no, de uno o dos compromisos en específico, plantear tus objetivos. No hay ningún problema. ¿Bien? Entonces, tú planteas tu objetivo, por ejemplo, promover el cumplimiento de medidas de seguridad, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Planteas tus metas. Lo voy a hacer midiendo el cumplimiento de capacitaciones. ¿Cómo se calcula eso? Capacitaciones dictadas sobre capacitaciones programadas. Base porcentual. Muy bien. Tu meta es llegar al 100%. Aquí va tu resultado actual y evalúa si cumple o no cumple. ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo se hace seguimiento? De manera trimestral, por ejemplo. ¿Cuál es el plazo para ver la evaluación completa? ¿Qué actividades se van a hacer? Actualizar plan de capacitaciones, ejecutar capacitaciones, gestionar terceros para hacer la capacitación, evaluar las capacitaciones, hacerle seguimiento. Más sobre esto yo te voy a explicar en la clase número 5. No me vayas a faltar esa clase porque ahí te voy a explicar a detalle
qué puntos específicos debes tener sobre tus capacitaciones, ¿de acuerdo? No vayas a faltar. ¿Qué recursos voy a requerir? ¿Quién es el responsable de dar sanciones? ¿Qué acciones correctivas o de mejora podemos hacer en base a que veo que no hay cumplimiento? ¿Y quién es el responsable de esas acciones? ¿De acuerdo? Aparte de esto, para poder yo hacer la correcta medición, para yo poder entender realmente bien, aquí estoy haciendo la medición. ¿Qué hago? Una interpretación de mis datos, por ejemplo. Yo tenía de meta dar 6 capacitaciones al año, en lo que va del año voy cumpliendo 4, por ejemplo. Entonces voy poniendo que mes a mes ya había planteado una capacitación y aquí podemos ir viendo el cumplimiento, ¿de acuerdo? Mucho mejor te ayuda cuando esto lo graficas. Pues lo graficas de la siguiente manera y tú puedes más o menos, este es un ejemplo, obviamente puedes poner el tipo de gráfico que tú consideres conveniente, no hay ningún problema. Entonces aquí nosotros podemos identificar, por ejemplo, que los azules son las dictadas y las naranjas son las programadas. Aquí en el febrero programé una y dicté una. Bien. Pero aquí en abril programé una y no la dicté. La dicté en mayo. Aquí en junio nuevamente me regularicé y en agosto también. Ah, ok. Entonces, aquí yo qué hago? Hago una interpretación de datos. Por ejemplo, en el mes de abril no llevamos a cabo la capacitación. ¿Por qué? Debido a que la área de operaciones tenía orden de trabajo pendiente de ejecutar y la reprogramamos para el siguiente mes. Ok. Pero entonces esto me permite llevar el control. Porque ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, para fines de este ejemplo, en abril ya yo regularicé acá, en junio nuevamente no dicté, le dicté en julio, en agosto no dicté, en septiembre tampoco y dicté en octubre. Entonces, ¿qué voy viendo acá? Aquí voy viendo que por lo menos un mes no tiene su capacitación respectiva. Entonces, eso me permite a mí reprogramar para que se dicte en noviembre y diciembre. No voy a hacer cosa que yo me confíe y diga, no, a diciembre y al final, ¿con qué terminamos? Con un incumplimiento completo de mi objetivo. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo que irlo evaluando cada cierto tiempo. Aparte, pues, conclusión, eso se viene cumpliendo o no, o acción de mejora respecto a lo que se puede lograr o lo que se tendría que hacer para mejorar. Entonces, esta es la manera de hacerle ese seguimiento a los indicadores. Aquí te estoy dejando algún otro ejemplo, por ejemplo, el tema de contar con la póliza CTR. Hay distintas maneras, como te digo, de hacerlo, no necesariamente puede ser así, puede ser, por ejemplo, de esta manera, para medir cuántos trabajadores realmente tienen o no tienen póliza CTR, vas haciendo la medición, vas haciendo el control de eso. Además de eso, te estoy dejando 3 indicadores importantísimos, que son el índice de frecuencia de severidad y accidentabilidad, también ya codificados, para que simplemente aquí me vayas llenando los datos para que solito se vaya generando la gráfica respectiva, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera también puedes ir haciendo el seguimiento de los índices de severidad, de frecuencia y de accidentabilidad. Eso se va, en la accidentabilidad sacan todo con fórmula, así que no hay ningún problema con eso, ¿de acuerdo? Ingeniero, ¿para qué me sirven estos indicadores? Estos son indicadores que te los pide la normativa, te los pide la ley, y te voy a explicar más a detalle sobre ellos todavía acá en la clase número 5. En la clase número 5 te voy a traer mucho más detalle acerca de estos indicadores y cómo interpretarlos. De momento te estoy dejando estos. Igual, esto que te estoy dejando aquí únicamente es para temas de control. En caso tuvieras una auditoría o inspección de SUNAFIL y te piden estos indicadores, no te guíes de esto. Para eso necesitamos un registro especial, un formato especial que ya ha indicado el ministerio, y ese formato también te lo voy a compartir en la clase número 5 y te voy a explicar cómo lo vas a llenar, ¿de acuerdo? En la clase número 5 te voy a hablar todo a detalle acerca de registros de seguridad. Bien, entonces hasta aquí yo también estaría llegando con el tema de cumplimiento de objetivos, ¿de acuerdo? Puntos adicionales que quisiera añadir en la presentación del día de hoy, ¿de acuerdo? Un momento para poder proyectarlo. Listo. Bien, hasta el momento, entonces, hemos hablado de los objetivos y de la política de seguridad. Recuerda que todos y cada uno de estos puntos deben difundirse al personal y tienen que ser aprobados, obviamente, por el comité, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el comité podría, cada cierto tiempo, en sus informes, por ejemplo, trimestrales, indicar si se vienen cumpliendo o no se vienen cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante hacer esta medición. ¿Qué más me pide la normativa? ¿Qué otra información debe tener mi sistema de gestión de seguridad según el trabajo? Bueno, en primer lugar, el artículo 32 del reglamento de la ley, reglamento de seguridad, nos dice que mi sistema de gestión de seguridad o yo como empleador debo tener por lo menos la siguiente documentación. Política y objetivos de seguridad, los cuales acabamos de hablar en la clase de hoy. Hemos hablado
de qué características debe tener mi política, qué características deben tener mis objetivos, incluso te estoy pasando modelos para que puedas guiar, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahí estamos bien. Reglamento interno de seguridad, también es un documento obligatorio que debes contar. Ese te voy a hablar en otro momento. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, la famosa HIPER. Esta HIPER lo vamos a tocar en la clase del día lunes. Ahí, con una mejor conexión, voy a explicarte cómo hacer tu correcta evaluación de peligros y riesgos, ¿de acuerdo? Ahí te voy a traer el formato de la HIPER, te voy a explicar qué es un peligro, qué es un riesgo, cuáles son los criterios para poder evaluarlo correctamente, eso te voy a explicar ahí, y también te voy a incluir lo que es ATS. Mapa de riesgo, también te voy a explicar ese día respecto al mapa de riesgo, algunas características puntuales que debe tener tu mapa de riesgos, eso lo explicamos ese día. Planificación de la actividad preventiva y programa anual de seguridad. Esos dos puntos lo puedo dejar para la clase número 5, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los documentos obligatorios que debe contar tu sistema de seguridad. Básicamente, la planificación de la actividad preventiva son todas las acciones que nosotros debemos abordar para dar cumplimiento a mis peligros y riesgos críticos. Y en la programación anual de seguridad viene a ser como cronogramar cuándo lo voy a realizar. Pero más información de ellos y con ejemplos lo vamos a ver el día que nos corresponda hacer esta clase. Aparte de esta documentación obligatoria, tenemos que cumplir con otro artículo, que es el artículo 33 del reglamento de ley. Y aquí es muy importante considerar los 8 registros obligatorios de ley que a mí me van a pedir para fines de seguridad. Estos son el registro de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, el registro de exámenes médicos ocupacionales, el registro de monitoreos ocupacionales, registro de inspecciones internas de seguridad, registro de estadísticas de seguridad, registro de equipos de seguridad o emergencia, registro de inducción, capacitación, entrenamientos, simulacros y el registro de auditorías. Entonces, estos 8 son los registros obligatorios que tienen cada uno su respectivo formato, a través de los cuales tú vas a poder acreditar que realmente están cumpliendo con la gestión. Básicamente, esta es la documentación de planificación y esta es tu evidencia para la ejecución. Todos y cada uno de estos registros van a sustentar que realmente vienes cumpliendo tus acciones preventivas que ya hemos establecido, que ya previamente se deben haber establecido. Entonces, en la clase del día miércoles, yo te voy a explicar todos y cada uno de estos registros. Te voy a explicar a qué se refiere, qué tienes que llenar, cuál es el formato que debes llenar para cada uno, algunos puntos específicos que la norma no es tan clara o que alguno omite al respecto, como hice con el tema de comité, para que tú no tengas ningún inconveniente y puedas pasar a una auditoría sin ningún problema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el tema de exámenes médicos, hay un par de puntos que a veces no se toman en cuenta y que deberíamos considerar. En el tema de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro, todo esto, cada uno de estos 4 puntos es como si fuera un registro distinto. Usan el mismo formato, pero son como si fueran registros distintos porque cada uno tiene ciertas características especiales que te voy a explicar también ese día. En el tema de auditoría, por ejemplo, también hay algunos puntos que a veces no se toman muy en cuenta y que tendríamos también que considerarlos, ¿de acuerdo? Entonces, todo respecto a esto lo vemos en la siguiente clase. Y ya para cerrar, porque también nos está faltando hablar de eso y te lo prometí en la clase anterior, te voy a pasar a explicar acerca del reglamento interno de seguridad. Bien, ¿qué es el reglamento interno? El artículo 74 del reglamento de ley también me dice que está en la obligación de contar con un RIS, un reglamento interno de seguridad, todos los empleadores que tienen 20 o más trabajadores. Igual que el comité. ¿Tienes 20? Obligatorio tu reglamento. Tengo 19 nomás. Ok, 19 no es obligatorio tu reglamento interno de seguridad. Si tienes 20 o más, sí aplica el reglamento. Si tienes menos, depende de ti tener tu reglamento o no. ¿De acuerdo? Este reglamento, al igual que cualquier documento en seguridad, no es solamente propiedad de gerencia, mío de mí, yo lo tengo y lo presento en caso de auditoría y ya está. Este reglamento debe ser difundido a todo el personal, ¿de acuerdo? A todos se les debería entregar una copia o al menos que ellos sepan dónde está ese reglamento. ¿Sabes qué? Mi reglamento está publicado aquí. Se me ocurre, estoy en obra, tengo mi campamento, acá está mi periódico mural y acá con tachuelas o enmicado, como sea, aquí está el reglamento, por si alguien quiere dar una revisada, ¿de acuerdo? Tenemos que difundir este reglamento del personal. Aparte de eso, nosotros tenemos que asegurar o hacer evidencia, en caso nos vayan a pedir, que el personal conoce, se le ha entregado una copia del reglamento. ¿Cómo hacemos esto? Puede ser a través de capacitación, por ejemplo, vas, capacítase, este es el reglamento interno de seguridad, tal cual,
firmen y firman de que han participado. También es muy común hacer algún cargo de entrega. Yo, trabajador tal, con DNI número tal, he recibido de la empresa A y B el reglamento interno de seguridad y me comprometo a leerlo, conocerlo, aplicarlo y acepto las sanciones que se me impongan en caso de incumplimiento. Listo. Firma, huella, fecha, ¿está? Y de esa manera lo vamos acreditando. Lo ideal sí sería que le entregues una copia a cada uno. Ingeniero, tiene que ser copia física, puede ser digital, le puedes dar digital, no hay ningún problema. Dale una copia en digital, pero tienes que acreditar ese cargo de entrega. Ingeniero, le tomo pantallazo al WhatsApp cuando estoy. No es del todo suficiente. Yo creo que no es del todo suficiente. Te garantizo que tiene mucho más peso si ya le entregaste en digital y dices, oye, te entregué el reglamento, ¿ya lo leíste? Ah, sí, sí, ya lo leí. Ok, fírmame esto. Ah, pero leemos entonces de acuerdo, pues tienes que firmarme esto. Ya, ya, bueno, firma y güey. Entonces viene la inspección de Sunafil y te dice, a ver, ¿has entregado reglamento? Sí, mira, aquí están mis cargos. ¿Me entregaste en físico, entregaste en virtual? A él le entregué en digital, pero él me ha firmado de que sí ha recibido. Está. Muy pocas veces te van a preguntar cómo lo has difundido. Si tú presentas los cargos, entonces hay una prueba de que el trabajador está aceptando que realmente lo recibió. Entonces, con eso estaríamos subsanando eso. Lo ideal, obviamente, sería sacar un cuadernillo para cada uno. Nosotros sacamos cuadernillos para cada reglamento. Sacamos en una hojita, la mitad de una A4, un cuadernillo chiquito, anillado, y se le entrega una copia a cada uno. Reglamento interno de seguridad y reglamento interno de trabajo. Ingeniero, ¿este reglamento tiene que llevar una aprobación del Ministerio de Trabajo? No. Ese es el reglamento interno de trabajo, el RIT. Ese es un documento distinto al de seguridad, ¿de acuerdo? Estamos hablando solamente del reglamento interno de seguridad. Y para fines de RIS, ahí no es necesaria esa aprobación. Ingeniero, ¿es necesario que lo apruebe el comité? Sí. En este caso, sí. El comité tendría que, igual, como te venía explicando, ¿no? O bien firme el reglamento, que puede ser una buena opción, y también que acredite en su acta de reunión que ha revisado el reglamento y si ha habido cambios, cambios. Cada vez que le hagas un cambio a tu reglamento interno, nuevamente debe pasar por aprobación de comité y nuevamente hay que difundirla al personal. Ingeniero, la semana pasada yo mandé a hacer mis reglamentos y ahora viene el comité y recién me dice que van a cambiar. ¿Qué hago con estos reglamentos? Ya no valen, ¿no? Ya no valen. Ingeniero, a 30 personas la semana pasada les di reglamento porque recién entraron y recién acabamos de hacer cambio. ¿Hay que volver a entregarle otra copia? Sí, hay que entregarles otra copia. Entonces, de esa manera se hace. Puede ser que quizás tú me digas, ingeniero, del año pasado a este año, porque generalmente lo actualizan cada año, del año pasado a este año no hemos cambiado nada del reglamento, pero sí lo estamos revisando y, bueno, vamos a cambiar la versión, ¿no? Indicando de que lo hemos revisado. ¿Ya? Pero igual, esa revisión implica de que nuevamente hay que difundirla al personal, o al menos hacerla recordar. Quizá no le vas a entregar nuevamente una copia a cada uno, quizá tampoco le vas a entregar un cargo de entrega nuevamente porque no ha cambiado nada, pero hazle una reducción, pues, ¿no? Hazle una lista de asistencia como capacitación, indícale, ¿no? Algunos puntos específicos de tu reglamento, ¿de acuerdo? También es obligatorio que este reglamento se lo difundas, tanto a tu personal operativo, tu personal perenne, el personal que siempre está trabajando contigo, como también se lo vas a entregar a tus proveedores, a tus contratistas, a tus practicantes, a todos y cada uno le tienes que entregar una copia de tu reglamento. Ingeniero, pero si yo tengo mi contratista debe tener su propio reglamento, ¿no? Se supone, tiene más de 20, tiene que tener su propio reglamento. Sí, pero está trabajando para ti. Y tú como empresa principal tienes la obligación de entregarles una copia de reglamento, no a la empresa, a todos y cada uno de los trabajadores de esa empresa que están trabajando para ti o en representación tuya. ¿De acuerdo? Entonces, acrediten eso. Generalmente lo que haces es igual, ¿no? Mandas una versión digital con el cargo de entrega y pides los cargos de entrega que te regresen los cargos de entrega firmados y con huella. Y eso tú lo archivas. Porque en auditoría sí te van a pedir. O sea, se entiende, para fines de ley, se entiende que esta persona que es subcontratada igual forma parte de tu sistema de seguridad. Entonces necesitamos acreditar que también le has entregado una copia del reglamento de seguridad. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué otras cosas debes reconocer respecto a tu reglamento interno de seguridad? La ley te establece cierta estructura que debe contar tu reglamento. Esta estructura te indica que debes poner en tu reglamento objetivos y alcances. ¿Cuál es el objetivo del reglamento de seguridad? ¿Cuál es tu alcance? ¿Qué actividades aplica?
El liderazgo, el compromiso y la política de seguridad. Entonces, en el reglamento interno de seguridad vas a establecer quién es tu alta dirección, cuál es la estructura, de repente hay una estructura de comité, entonces quiénes son los miembros de tu comité, cuál es la política de seguridad, pues, también la planteas dentro de tu reglamento, de atribuciones, o sea, facultades, derechos que tenga el trabajador, el empleador y sus respectivas obligaciones también de cada grupo. Pues que yo como trabajador tengo derecho a tal, tal, y también tengo las siguientes obligaciones. Yo como empleador tengo tales derechos y también tengo que cumplir con lo siguiente con el trabajador. Entonces, eso también lo plasmamos. Punto importantísimo, los estándares de seguridad y salud de las operaciones. El reglamento interno, que generalmente te revisan en la SUNAFIL, es que tú hayas establecido cuál es tu estándar de trabajo. Yo soy una empresa que se dedica a actividades de carpintería, entonces tengo mi área de corte, mi área de ensamble, mi área de, no sé, de lijado, de pintura, de barnizado. Entonces, cada una de esas actividades principales que tengo tienen cada uno está expuesto a ciertos peligros y riesgos, ellos a máquinas, parte eléctrica, golpes, inhalación de productos químicos, etcétera. Entonces, por cada una de esas actividades yo tengo que establecer, por ejemplo, qué EPPs van a usar, qué formatos deben llenar, si deben o no contar con pólizas CTR, si deben contar con un examen médico, bajo qué criterios, cómo es el procedimiento de trabajo, cómo es que tienen que operar la máquina, etcétera, qué características debe tener la máquina, etcétera. Todo eso lo voy estableciendo como un estándar prácticamente, como un estándar de trabajo. Entonces, todos mis estándares de actividades que me indican cómo debería hacerse la actividad realmente y de manera segura, lo tengo que plasmar en mi reglamento interno de seguridad, ¿de acuerdo? Adicionalmente a eso, vas a considerar tus estándares de seguridad y salud en servicios y actividades conexas. Ingeniero, ¿qué es esto? Siguiendo con el ejemplo de carpintería, te decía, tu actividad principal es obviamente el corte, ensamble, lijado, barnizado, pintado, etc. Cuando termines tu producto o tus materiales antes de que lleguen a ti, ¿a dónde van a ir? A un almacén, ¿cierto? Y yo te pregunto, ¿en este almacén habrán o no habrán peligros y riesgos? Si hay, ¿cierto? Y yo te pregunto, ¿este almacén formará parte realmente de las operaciones que le aportan valor? O sea, que le aportan valor directamente al producto. No, no es exactamente una actividad principal, pero forma parte de tus actividades. Entonces, por eso le llamamos actividad conexa. No es una actividad directamente ligada a la etapa productiva, pero sí es una actividad de las cosas que haces, el almacenaje, el transporte, la inspección de repente, como tú lo vayas a definir. Entonces, estas actividades también tienen sus peligros y riesgos y también hay que establecer los estándares de esas actividades. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estableceremos eh, cuáles son las condiciones para el almacenaje, qué tipos de productos se van a almacenar o no, si deben contar con su hoja de seguridad, su hoja de MSDS o no, si debes contar con extintores, qué tipo de extintores, cuántos extintores, etcétera. Entonces, eso lo planteo yo en los estándares de seguridad y salud en servicios y actividades conexas. Finalmente, mi reglamento interno de seguridad lo voy a concluir con un apartado donde indique la preparación y respuesta a emergencia. O sea, cómo voy a responder en caso que ocurra algo. Ojo, no estoy diciendo que espero que me pase algo, pero sí estoy asumiendo que en caso algo me llegue a pasar, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién hay que llamar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿De acuerdo? Eso también lo vamos a plantear dentro del reglamento interno de seguridad. Entonces, esta es la estructura que debe contar un RIS para empresas que tienen 20 o más trabajadores. Género, tengo menos, yo no tengo que presentar esto, ¿no? No estoy obligado. No, realmente no estás obligado. O sea, esto de acá aplica únicamente a empresas que tienen más. ¿Quieres de repente tú implementarlo? De acuerdo. Pero, la SUNAFIL, cuando te llegue a inspeccionar, si bien no te va a pedir un RIS, oye, tu RIS, no, yo tengo menos de 20. Ah, de acuerdo. Muéstrame tus estándares de las actividades operativas y de las actividades conexas. ¿Y te van a pedir eso? Sí, no estás obligado a contar con un RIS, ¿de acuerdo? No te voy a pedir un RIS, pero sí te voy a pedir que tengas estándares de seguridad y salud, porque se supone que estás dando tratamiento a riesgos, ¿no? O sea, tú has identificado tus riesgos, sabes qué situaciones de riesgo se pueden presentar a las personas, a tus trabajadores, al público en general, y se supone que has establecido ciertos procedimientos de trabajo o cierto estándar de trabajo en base al cual el trabajador va a hacer su actividad sin exponerse necesariamente al riesgo, ¿no?
Entonces, te van a pedir evidencia de tus estándares de seguridad y salud. ¿De acuerdo? Entonces, ten muy en cuenta esto. Tienes 20 o más, obligado a tener un RIS. Tienes menos de 20, no estás obligado, pero sí te van a pedir tus estándares de seguridad y salud. ¿De acuerdo? Igual, también hay que difundirlo al personal y todo lo demás. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Entonces, con eso yo estaría culminando la clase del día de hoy. Nuevamente te pido mil disculpas por los inconvenientes con la conexión. La siguiente clase voy a asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Si tuvieras alguna pregunta, algo no ha quedado claro, por favor, házmelo saber para yo poder ayudarte. Puede ser de esta clase, puede ser las clases anteriores, o puede ser las clases que van a venir todavía. No hay ningún problema, puedes indicarme. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me preguntan aquí, ¿es responsabilidad del inspector SOMA elaborar y revisar para modificar el RIS? Sí, por lo general se hace de esa forma. Por lo general el área de seguridad como tal da la revisión, verifica, porque se entiende que tiene más conocimiento de la parte de seguridad. Entonces, ellos generalmente apoyan con el tema de la actualización de los documentos de seguridad en general, pero al final de todas maneras necesitamos la aprobación de la alta de la alta dirección y también del comité de seguridad, el cual me va a terminar otorgando la constancia o bueno, la evidencia de que realmente se está haciendo en coordinación con los trabajadores y sus representantes. Entonces, sí, no hay ningún problema con que el área de seguridad lo trabaje, en coordinación obviamente, pero igual hay que difundirlo, e igual hay que tener la aprobación del comité. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? En el caso de MIPE, sí, claro, las MIPE tendrían que tener sus estándares de seguridad y salud en el trabajo también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Me preguntan por un modelo de RIS. ¿No le ha pasado? Walter, ¿no pasó un modelo de RIS? Voy a revisar bonito a ver si es que no le he pasado. Creo que eso está en un paquete completo con lo de la clase 5. De todas maneras, le voy a volver a enviar a la señorita Valeria para que te lo pueda compartir al final de la clase, nuevamente, porque sí lo tengo considerado, pero me parece que está dentro de un comprimido que saqué para la clase 5. Entonces, de repente tienes más afán para sacarlo, le voy a volver a mandar para que de una vez te lo vaya entregando y lo puedas revisar. ¿Listo? Anabela me pregunta, el grupo de WhatsApp se hizo una encuesta, yo fui una de las que tildé dos principios, quería saber si así estaría bien. No, no logré ver lo de la pregunta. Eh, no entiendo cómo es eso de que tildaste dos principios. Si me pudieras explicar mejor para poder explicarte, la verdad no vi la pregunta. Si me pudieras indicar entonces para poder sacarte de repente la duda, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cada qué tiempo se modifica el RIS? Bueno, el RIS lo puedes modificar. Generalmente los documentos de seguridad, casi todos, se actualizan cada año. Entonces podrías considerar actualizarlo de esa forma, ¿no? Anualmente, de manera que puedas mantener un correcto control en los cambios en las versiones. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hoy de repente a alguien no le queda muy claro lo de la MIPE. Estaba chequeando justamente este material que tenía en la Sumafil, en el cual te indica de repente, para que puedas tener un poquito más claro, cuáles son los tipos de registros obligatorios que debes contar según cada tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, empresas de alto riesgo, pequeñas empresas o régimen general, microempresas de repente. Entonces, ¿cuál es lo mínimo obligatorio que le van a pedir? Y por ahí también alguna información de los demás registros, ¿de acuerdo? Esta tablita de acá la voy a ver para incluirla en la clase del día miércoles, la clase número 5 para que lo tengas también ahí a la mano. Y pues, si gustas tomarle pantallazo ahora, no hay ningún problema también, pero de todas maneras la voy a incluir dentro de la clase 5 para que lo tengamos para que lo tengas también presente, ¿de acuerdo? Profesor, buenas, en el grupo vamos a mandar unos PDF de encuesta para sobre todo un modelo privado del grupo. No, el grupo, todo el material que te manden que sea de clase, siempre se envía al grupo. No es necesario que me mandes al privado, no te preocupes. Al grupo está bien.
El ejemplo que un trabajador mencionaba, ¿qué principio se debe cumplir? El principio de salud integral y de responsabilidad, porque entendí que el empleador debía. Sí, correcto. Claro, cuando un trabajador se lesiona, implica, bueno, lo primero es el principio integral de salud. Obviamente tenemos que dar los primeros auxilios a la persona, la atención médica también necesaria a esa persona. La responsabilidad va más cuando ya pues, hay un tipo de sanción, ¿no? Igual, de todas maneras, entiendo tu punto. Entiendo de que la responsabilidad indica de que el empleador en primer lugar, tiene que correr con todos los gastos. En segundo lugar, asumirá la investigación respectiva eh, y se determinará qué tanto grado de responsabilidad realmente tiene el empleado. Aunque igual para los UNAFIL, les voy adelantando, para los UNAFIL casi siempre, la mayor parte de los casos, encuentra de que el empleador tiene cierto grado de responsabilidad. Y generalmente lo hace porque ¿qué es lo que llega a faltar? Te piden, ¿tienes hiper? Sí. ¿Lo has difundido? Sí, lo difundí hace el año pasado. No difundió este año. Observación, no difundió el hiper. Más o menos así lo maneja. Es por eso que es recomendable las difusiones de documentos, hacerlos constantemente a tenerlo a la mano. Incluso a veces te piden que tengas la difusión del mismo día. Claro, obviamente dependiendo del tipo de actividad, ¿no? Que si es una actividad de alto riesgo, qué tanto riesgo está expuesto. Entonces te suelen pedir ese tipo de cosas. Ingeniero, disculpe, ¿se modifica el RES cuando hay algún accidente? El que se modifica cuando hay algún accidente es el hiper. El RIS podría darse el caso que tú lo actualices cuando tú me indiques, por ejemplo, ¿no? Ocurrió un accidente, cambiamos el hiper, identificamos que un procedimiento fallaba de repente según el análisis de causa. Entonces, como está cambiando mi procedimiento o está cambiando mi estándar de seguridad, entonces voy y obviamente tengo que actualizar mi RIS. Puede ser entonces el caso de que de repente no falló algo exactamente del procedimiento, misma persona de repente fallada. Entonces, el obligatorio de sí o sí cambiarlo es el hiper. Inmediatamente, se ocurre el accidente, haces la investigación y algo siempre se va a encontrar en que el hiper ha fallado. Ya sea porque algún riesgo no valoró apropiadamente, y eso lo vamos a hablar más en la siguiente clase, o porque no se identificó algún peligro o un riesgo, no estaba identificado, o las medidas de control no fueron las suficientes, etc. Entonces, siempre se suele hacer un cambio dentro del hiper. En el RIS, siempre y cuando pues haya algún cambio dentro de lo que es la parte de estándar o la parte de plan de respuesta a emergencia. Después, como que sea obligación de que ya obligatoriamente tienes que cambiar tu RIS porque con un accidente, depende, realmente depende del resultado de tu investigación. No te podría decir, no lo cambies, o sí, cambio obligatoriamente. Va a variar mucho. Igual, siempre constantemente hay que estar actualizando ese RIS y darlo a conocer nuevamente. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hubiera más preguntas, nuevamente agradecerte por tu participación en la clase de hoy. Mil disculpas otra vez por el percance ocurrido. Y bueno, te espero entonces para la siguiente clase para hablar mucho más a detalle acerca del hiper, cómo hacer la evaluación, cómo cómo se va a relacionar con las demás actividades y por favor no me vayas a faltar a la clase del día miércoles porque, insisto, la clase de registros obligatorios, te voy a explicar bien a detalle todos y cada uno de esos registros y quiero que te lleves toda esa información, ¿de acuerdo? Entonces te veo en la siguiente clase, muchísimas gracias y te dejo con la señorita Valeria. Gracias.